tardes, bienvenidos a esta nueva clase. Hoy el tema que vamos a estar hablando y tratando va a ser sobre la ignorancia. Lo que vamos a enfocar desde este curso introductorio de teosofía es sobre la ignorancia, pero una ignorancia de un punto de vista distinto, que ya voy a andar un poco más en ese tema, desde dónde hablamos de ignorancia, y nos vamos a referir desde el término avidia. De hecho, bueno, las imágenes que verán acá pueden ser ilustrativas y cada quien puede sacar también sus propias conclusiones de por qué está esta imagen aquí y por qué está encabezando esta presentación. De hecho, a simple vista, por si alguien no llega a ver la presentación, van a ver que hay un hombre que claramente se ve que es ciego y una mujer que está con los ojos vendados. En esto podemos seguir indagando un poco más adelante. Lo primero que vamos a hacer, también hablando de avidia y un poco el opuesto que vamos a ir analizando, es sobre la conciencia y sobre también el discernimiento. Pero inicialmente, ya que estamos en esta clase, los invito a que tomemos un pequeño momento para sentarnos cómodamente en la silla si no estamos en disposición y, y que podamos disfrutar y además poder sentir y estar más plenamente en la clase. Esto lo que propongo es una pequeña o casi un intento de meditación, que es justamente eh, dejar todo nuestro peso sobre la silla, sentirnos plenamente en cuanto a nuestro cuerpo, cómo está nuestra respiración, cómo están nuestros pensamientos, cómo están nuestras emociones en este momento. Podemos tomar una respiración profunda y continuar. Si yo les preguntara cómo se sienten en este momento, que es como la pregunta que a mí me gusta hacer, tipo al principio y al final de alguna clase o alguna presentación, es como decir, bueno, más que qué estoy pensando, porque hay veces que uno le puede preguntar a alguien, bueno, ¿qué estás pensando? Y que te diga nada, y hay veces que sí es creíble, pero ¿qué estás sintiendo? Y todo el tiempo estamos sintiendo algo. Pero bueno, acá hay una lista de 22 estados emocionales en los que podemos observarnos y autoobservarnos, que va a ser también un tema que vamos a ver hoy, sobre cómo nos sentimos en este momento. Y de acuerdo también a este estado, podemos ir viendo, a partir de esa conciencia, cómo podemos ir subiendo. Pero ese puede ser el tema para otra conferencia. Inicialmente va a ser solamente observar el estado emocional y nuestros pensamientos en el que estamos en este momento. Y ahora sí vamos más de lleno con este tema. Como decimos, la ignorancia es aquello, comúnmente lo vamos a hablar como eso que no vemos, o eso que nos impide ver, que tal vez sería como la ignorancia propiamente en la jerga común, pero no tanto en avidia, como es lo que estamos comentando. Quería traer un poco a colación el método científico. En el método científico lo que vamos a ver, ¿cuál es el primer paso? Esto muchos probablemente lo habrán visto en la escuela o en algún otro lugar, meramente en una presentación de conocimientos técnicos también, que es lo que disolvería la ignorancia propiamente y comúnmente dicha. Pero ¿cuál es el primer paso? Y para mí es el fundamental del método científico, o sea que si no se da eso, lo demás es como que se termina desmoronando, es la observación. Y la observación al mismo tiempo la puedo tener en cuenta con la conciencia, con el generar esa, si se quiere, observación hacia los demás y sobre todo la observación hacia uno mismo en el proceso de autoconocimiento. Entonces, en base a esa observación, nos vamos a ir haciendo preguntas. En esta hipótesis nos vamos a hacer un determinado planteo y pasaremos a la experimentación. En la experimentación iremos tomando, excavando datos, anotando las experiencias y demás, y en base a esas estadísticas que iremos sacando, tomaremos nuestras conclusiones, para luego, posteriormente, volver a observar y así continuar el ciclo, que es un ciclo interminable, pero la observación es algo que siempre está y está muy presente. Yendo un poco más de lleno al término avidia, tenemos el prefijo a, tanto en estamos hablando en sánscrito obviamente, es que si tomamos solamente el término vidya, vidya va a significar conocimiento. Cuando le colocamos el prefijo a, sabemos que va a ser término sin. Entonces, avidya, lo que vamos a traducirlo más apropiadamente del sánscrito, va a ser como la ignorancia. Y la ignorancia principalmente de lo que nosotros somos, no es la ignorancia comúnmente dicha, que es cuando alguien no conoce sobre un tema,
Entonces en el yoga nos vamos a referir, el yoga y desde la filosofía que estamos abordando de este curso, desde la ignorancia, pero como la raíz del sufrimiento humano. Y ahí justamente vamos a desglosar en 5 tipos la ignorancia. Esto vamos a hablar de los kleshas como la impureza de la mente. Y esto lo podemos enlazar un poco más con la filosofía del Buda, ¿no? El óctuple noble sendero, pero más propiamente dicho, que si bien todos los 8 nobles senderos van muy de la mano, pero si habláramos, por ejemplo, del pensamiento correcto, si tenemos el pensamiento adecuado, estamos en lo opuesto, que sería de avidia. Y justamente, ¿cuál va a ser el opuesto? Y aquí me voy a ir un poco también, al final voy a dejar al menos 3 bibliografías sugeridas que me parecen que son adecuadas de acuerdo a mi criterio, son adecuadas para profundizar. El otro sería a los pies del maestro, cuando justamente en el primer apartado habla del discernimiento, que ahí estaríamos hablando de viveka, si lo vemos en sánscrito. Entonces, con el discernimiento, justamente es lo que vamos a disolver a vidya. Y cómo se, entre comillas, combate, o cómo se iría en un sendero distinto a lo que sería vida, va a ser justamente adquiriendo esa conciencia. Y para adquirir más conciencia es ahondar en un conocimiento que va a ser más profundo y que no es necesariamente un conocimiento explícito de libros y demás, sino vamos a estar hablando más de un conocimiento de autoindagación y de experiencias y vivencias propiamente dichas. Si lo vemos desde un punto de vista, por ejemplo, Gurdjieff hablaba como avidya, como ese sueño espiritual. También lo podemos tomar del término sánscrito maya, que es esa ilusión del mundo. Entonces, cuando hablamos, ahora ya sí, explayando un poco más en cuanto a los kleshas, por un lado vamos a ver que los kleshas justamente van a ser los responsables de muchas de las limitaciones y las, digamos, trampas que aparecen en la vida. Entonces, si estamos justamente abordando de esta terminología oriental, el klesha va a ser un estado mental negativo, que nos va a nublar la mente y justamente va a ser de las causas del sufrimiento y las condiciones para que surja el sufrimiento, no solamente el sufrimiento en sí, sino lo que lo va a propiciar. Y incluso klesha, si lo analizamos como la traducción de lo que sería klesha, lo podemos tomar como veneno en sánscrito. Y no es algo inmediato y una cuestión netamente física, sino algo un sufrimiento que va a ir bastante más allá del físico, que también lo puede terminar eh, abarcando. Entonces, por un lado empezamos con avidia, que vamos a ver que es el tronco principal de este metafórico árbol. Entonces, el primero de los kleshas va a ser este. Y como bien decía, lo podemos traducir como la ignorancia y puede que lo que haga es que justamente olvidemos esta naturaleza espiritual y que haga que las cosas más problemáticas de la vida sean como cuestiones tal vez más superficiales y de la ilusión. Voy a seguir con el segundo klesha, que va a ser Asmita. Asmita va a ser el ego, lo que conocemos con el ego, como el ego no te sé qué es el ego con E minúscula. Entonces es cuando este sentimiento de la separatividad, que va a ser también algo de lo que voy a estar andando un poco más. Eh, el apego sobre justamente la ilusión misma en la que está, por eso justamente Avidia está en la parte del tronco. Y básicamente este aspecto va a significar eh, sobre cómo por ahí estamos más pendientes pendientes sobre distintos aspectos de la ilusión y sobre justamente el aspecto a trabajar que sería el desapego en las distintas áreas de la vida. Después vemos Bella, que va a ser justamente el rechazo, hablando también de la separatividad en todos, ¿no? El rechazo hacia lo que es distinto. Aquí aparecen justamente los odios, a mí me gusta esto, a mí no me gusta aquello, es como esa otra forma de separatividad en cuanto a distintas discriminaciones. Ojo que discernimiento va a ser una separación, entre comillas, separación, pero va a ser más entre lo real y lo irreal. Entonces, y por último vamos a hablar de eh, Abhinivesha, que va a ser el miedo. El miedo también, el miedo incluso hasta a morir, como, o sea, desde eso que se ve como lo más grande hasta miedos entre comillas pequeños como ¿y qué va a decir la gente? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué tal cosa? Y demás. Es como, de vuelta, todo surge desde la separatividad que estuvimos viendo en Avidia, sobre cómo nos apegamos
hasta cuestiones que son, digamos, entre comillas, lindas, ¿no? Como, bueno, yo quiero mucho a mi mascota. Y de hecho, si le pasa algo a Duque, que es como el perrito que es como mi gran compañero, yo digo, bueno, me sentiré como mal. Pero, pero bueno, también son cuestiones que suceden en la vida, ¿no? Es como parte también del proceso de aceptación. Ahora, si vemos en sí estas impurezas de la mente, ¿cómo podemos también observar para liberar? Y decir, bueno, ¿qué soy? Casi como esta pregunta existencial, ¿no? De yo soy esto, yo soy aquello, pero entender que hay como muchas cuestiones que van a pasar a ser desde una ilusión y otras cuestiones que tienen que ver más con algo absoluto. Y eso ya es un proceso de observación, creo que interno y de cada uno. Pero también aceptar esto de que todo es impermanente, de que hay cuestiones que vamos a considerar de que, entre comillas, ¿no? Como que todos vamos a morir en algún momento, por ejemplo. Los invito a hacer como ese pequeño ejercicio mental, que también está, por ejemplo, si ven en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el segundo hábito para mí es muy parecido, de hecho es bastante similar, capaz que el autor se basó en esto, fue escrito por un autor norteamericano, el doctor Covey, entonces dice que asistís a un velorio, entonces en este velorio vas a ver que entras a una iglesia, por eso hago la referencia de dónde fue escrito, porque se ve que al menos en este contexto se hace en una iglesia y ves, o en nuestro contexto sería una sala velatoria, por ejemplo, y ves que hay mucha gente que conoces. Entonces en este lugar vas a ver que hay amigos, hay familiares, hay vecinos, hay compañeros de trabajo. En el ataúd, la persona que está sos vos. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Cuando uno mismo se ve en el ataúd y dice, uff, y de pronto se acercan 4 personas muy representativas, alguien de la familia, alguien de los amigos, alguien del trabajo y alguien de la gente cercana, que pueden ser vecinos, además, que están en la cercanía física de uno. Y estas 4 personas van a decir un discurso. Ahora ahí va como ejercicio mental para después de cada quien. ¿Qué es lo que dirían, por ejemplo, eso? Ojo que esto no va asociado con esta cuestión del, justamente la separatividad de, uy, ¿qué va a decir la gente? No va por ese lado, o al menos yo no lo encaro por ese lado, sino es como, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo en mi vida? Y a mí es lo que yo tomo de Annie Besant, esta cuestión de las cosas que hacemos es como no es necesariamente para la vida de uno. Justamente las cuestiones impermanentes de la vida y como justamente la muerte como este proceso natural y trascendental, que no es solamente una cuestión física. El tema de Atman, de las chispas divinas y demás. Incluso si lo queremos hacer como a gran escala, lo podemos ver como un Manvantara y un Pralaya, ¿no? Es como tan pequeñitos que somos en esta infinitud que existe. Entonces, bueno, entender eso. Y también entender, por otro lado, la neutralidad de la vida, de, de aquello que hay cosas que, si bien tal vez nos agraden un poco más o nos agraden un poco menos, eh, entender que no somos necesariamente todo aquello que, entre comillas, somos. No sé si me explico. En cuanto si se quiere, como el propósito mismo de vida. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de cierta forma de eso? Como la acción, tal vez, no sé si sería esta la palabra, pero es como la acción desinteresada, como a mí lo que me gusta decir es que la expectativa es universalmente proporcional a la felicidad. Entonces, cuando uno le pone como mucha expectativa a algo, o mucha expectativa en el resultado de algo, a- a- ajeno al proceso, es como, puede que por ahí salga bien, pero si lo hacemos disfrutando el proceso, creo que a veces el resultado sea igual o incluso mejor de lo que uno lo hubiera planeado y se va disfrutando mucho más. Voy a contar un cuento que, bueno, no sé si alguien lo quiere leer o no están habilitados los micrófonos para los demás. Están habilitados los micrófonos. Bueno, dime, Nasruddin, dijo un rey brutal e ignorante que había oído hablar de los poderes del mulá. Dicen que estás asociado con el diablo. ¿Cómo es él? Miraos aquí, majestad, dijo Nasruddin, entregando un espejo al gobernante. Bueno, esto por un lado son bastantes cuentos ruines como de cuentos sufíes, pero son cuentos, todos son cuentos muy cortitos, después si quieren pueden buscar en internet, pero elegí al menos dos, como en realidad había visto uno y ya que este le agregué otro,
Bueno, y vamos al siguiente, y con esto sí me voy a seguir explayando un poco más. ¿Algún otro voluntario, por favor? ¿Sí? Nasruddin, el sabio tonto de los cuentos sufíes, fue un día al banco a cambiar un cheque y el empleado le preguntó su identidad. Él sacó un espejo de su bolsillo, se miró a sí mismo y dijo, sí, exacto, este soy yo. Gracias, Juani. De hecho, esto me hace acordar una vez que fui a un museo y había una, bueno, esto era en Tabasco, el Museo de la Venta. Y el último, después que veías como todos los animales y demás, llegabas a una pared que dice, usted está a punto de ver el mayor depredador de todos. Y habían jaguares, habían cocodrilos gigantes, había de todo en ese lugar. Y cuando ibas a ver, yo decía, bueno, ¿qué aparecerá acá? Y cuando aparecía eso, bueno, era un espejo. Y uno se veía uno mismo, decía, el mayor depredador es ni más ni menos que el hombre. Pero a lo que voy es como estas cuestiones del espejo, lo que nos refleja. Y con esto también me podía explayar un montón más. Pero a lo que voy a ir, solamente con este cuento, es a decir, como bueno, nos podemos ver reflejados en este espejo, o ya sea lo que nos identifica, como hablaba antes, el yo soy, este ejercicio que justo estoy empezando a leer un libro, se llama En Cambio, de Stanislav Bajach, y hay una, que no me acuerdo en qué página, pero hay que escribir yo soy, y después son como 4 o 5 páginas que hay que escribir un montón de cosas. Y es donde va yo soy, y puedes poner lo que sale en tu documento, en tu carnet de conducir, no sé, en tus papeles de trabajo, en demás, pero siempre, en cambio, siempre van a ser esta cuestión de papel de la 3D, digámosle así. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de esto, no? Como más allá de estas cuestiones que hablamos de la ilusión, de Maya. O sea, ¿quiénes somos o quién soy yo? Estas preguntas filosóficas, ¿no? Que se viene haciendo el hombre desde hace miles de años. Y, y que pueden ir bastante más profundo, que pueden ir desde algo superficial o algo incluso como lo que vemos en el cuento, como alguien que lo usa como su identificación, decir, bueno, este soy yo, hasta decir como, bueno, un planteo sobre quién soy yo o qué significa incluso ser humano. Habitualmente justamente en nuestra vida tiene un centro donde ahí pues, somos nosotros mismos, que si queremos lo asociamos, como comentaba previamente, a Atman, si se quiere, a esta chispa, en su estado más puro, más allá de todas las envolturas que van pasando. ¿Cómo se me fue la palabra? Creo que era samskara. Las impresiones. Cuando existen estas grandes problemáticas en alguna zona del mundo que decimos, no, bueno, pero eso no me afecta. Pero también es como, podemos ver de alguna ilusión, por ejemplo, como esta imagen, que pareciera como, bueno, a veces el problema no, es de los demás. Esta cuestión incluso a veces tan absurda de la separatividad, como decir, como, no, bueno, si el problema es de ellos, yo acá estoy bien. Porque evidentemente los que están del lado derecho de la imagen, sí, ellos están bien, al menos en su posición actual. Pero se ve bastante acotado, no es algo que abarca más ampliamente la realidad y que justamente van a hacer que se tienda a separar de este conjunto. Y si nos vemos separados, es justamente una de las causas, que es lo que vimos de las causas al principio las palabras sánscritas, ¿no? de avidia y todas las ramificaciones de los klesha, esta separatividad. Vimos antes en la clase sobre karma, cuando hablamos de karma colectivo, karma individual, grupal y demás, como incluso ante una misma situación colectiva. Por ejemplo, bueno, en este caso vemos muy gráficamente un barco que se inunda. Puede ser un país que pasa por una crisis, puede ser un huracán que azota a una ciudad costera. O sea, toda la gente de esa ciudad se va a ver afectada, o todo el país se va afectado por ejemplo, una crisis. Pero bueno, ahí ya va distintas cuestiones individuales, y obviamente es bastante más complejo. Estamos haciendo una simplificación para poder dar un poco más de entendimiento, tal vez, a esto. Y también por ahí hay como una cuestión de la vorágine, de la sociedad en la que vivimos hoy en día, de decir como, hoy hay que hacer esto, que cada vez es como más, de hecho, yo tengo estas cuestiones con los chicos que son más centennials, es como todo ya, 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 pero los procesos evolutivos espirituales no se han acelerado con un botoncito o un programa que te descarga las cosas fácilmente. Pero este pensamiento de que todo se aceleró, por ahí hace pensar y hace esta ilusión de que, bueno, si lo físico se aceleró, la vida espiritual también debe ser como, me siento y toco un botoncito y que me haga meditar en el samadhi directamente.
Entonces, pero no existen estos atajos en las cuestiones espirituales. Entonces esto hace que justamente haya cada vez más vorágine, y a veces se termine persiguiendo una cuestión como el cuento, que no voy a andar en esto porque seguramente ya todos lo conocen, de la mula o el burro con la zanahoria delante, que siempre la va persiguiendo, y es parte, bueno, y es justamente simbólico de tipo la vorágine en la que se va con el deseo y el apego, y justamente la ilusión, que es lo que mueve a este deseo y el apego. Entonces, ¿cómo? El hecho de vivir apresurado, pensando en lo que qué se va a hacer la próxima hora, qué se hace mañana. Ojo, no estoy diciendo que no hay que planificar o no hay que tener objetivos ni nada por el estilo, pero estoy diciendo cómo, desde dónde vivimos lo que vivimos y con qué intención hacemos lo que hacemos. Entonces, eh, y esta postergación casi como infinita que por ahí se da la felicidad, onda como, no, bueno, cuando termine la escuela voy a ser feliz, cuando después termina, bueno, cuando termine la universidad, después no, bueno, cuando me case, no, cuando tenga hijos, no, cuando tenga nietos, no, cuando me jubile, no, cuando, y después, bueno, ya saben cómo sigue. Entonces, esa parte de no entendimiento, digamos, o este sentimiento de creernos en la eternidad, de que somos tan grandes, sin entender esta fugacidad de la vida. Aquí tal vez me podía extender un poco en el Memento Mori, que es algo que me gusta bastante, pero lo dejo como tarea para quien le guste indagar un poco más de eso. Pero para mí el Memento Mori tiene que ver mucho con esto, y no como un desprecio a la vida, sino justamente como una forma de apreciar más la vida y de vivir la vida a pleno. Tal vez a algunos les gusta más el término carpe diem, pero creo que son bastante complementarios. Nada más que la perspectiva, una es un poco más optimista y la otra tal vez suena un poco más lúgubre. Pero bueno, ¿es acaso la vida solamente un correr y andar todo el tiempo detrás de deseos y cumplir objetivos y alcanzar, entre comillas, alcanzar la felicidad y perseguir la felicidad, ¿no? Como en la película. Eh, y esto de la necesidad de andar todo el tiempo detrás de esto. Y aquí es donde viene el primer slide con preguntas, que va a ser: ¿cuál sería el sentido de vivir y qué nos acerca a la ansiada felicidad? Y bueno, acá escucho sus comentarios. ¿Puedo opinar? Sí, Juanita, obvio. Ok, bueno, por supuesto, ya una vez que hemos vivido de alguna forma comprendiendo que lo que vivíamos no era la felicidad y empezamos a buscar por estos senderos, pues entendemos que el sentido de vivir es reconocernos, trayecto en el que muchos estamos, de pasar de la intelectualidad a vivirlo. O sea, una cosa es saber que de mi yo soy o de mi presencia divina o de mi real ser o como cada uno le pueda decir. Una cosa es saber qué es eso y la otra cosa es ya vivenciarlo y pues seguramente vivir ese encuentro es lo que será la ansiada felicidad, que ahí es donde vamos a encontrar todo lo que hemos estado buscando. Gracias. Hermoso, Juanita. Gracias por compartir. Araceli levantó la mano, ¿puede ser? Buenas tardes. La pregunta para mí sería, bueno, más bien la respuesta de estas preguntas sería, por ejemplo, ¿cuál sería el sentido de vivir? Pues es precisamente vivir el ahora, vivir a cada instante y tratando de ser consciente con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y acciones, que esto mismo nos lleva a la felicidad, ¿no? El vivir cada instante, el acercarse uno, el tener uno el conocimiento de nuestro interior espiritual. A raíz de que existe ese conocimiento interior, creo que nos va acercando a esa felicidad
que existe en nuestro interior. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Gracias. Gracias, Araceli. Sigue Avi y después Patricia. Hola, buenas noches. Para mí el sentido de vivir creo que es seguir despertando esa conciencia, pues llegar al estudio de todos estos temas me apasiona mucho, entonces ahorita que haces esa pregunta, seguir despertando la conciencia, saber discernir, como decía Juanita, ¿no? Entre lo que hemos vivido, a veces es difícil ver que lo que has vivido por años quizá no sea realmente la realidad o lo que te han dicho por años, ¿no? Por eso es que para mí ese es el sentido de vivir y que nos acerca a la ansiada felicidad, el vivir el presente. También un poco concuerdo con lo que dijo Ara, el vivir el presente, el aquí y el ahora nos va a acercar, o yo pienso que es lo que nos va a acercar definitivamente a la felicidad, porque no estamos trayendo cosas del pasado, ni nos estamos preocupando por el futuro, sino solo nos preocupamos por el presente, por vivir cada momento. Gracias. Gracias, Avi. Genial. Pero, de hecho, justo, bueno, ya después que hable Patricia, ahí continúo y hago un comentario más. Hola, buenas tardes a todos. Mira, estas dos preguntas se encierran en una sola, ¿no? Al final de cuentas, cada ser humano estamos en esta vida para poder explotar todos nuestros recursos potenciales en los cuales hemos trabajado en vidas pasadas. Estos recursos nos van a llevar a una vida que sería un propósito, ¿no? El sentido de vivir, el por qué estoy aquí y el para qué estoy aquí. Al final de cuentas, nuestro propósito pues, nos va a encaminar a la felicidad, es cubrir esa necesidad de poder encontrar el por qué estoy aquí, ¿no? Entonces, la felicidad más que nada es encontrarte en este momento, en este instante, en el aquí y en el ahora, sin esperar nada hacia futuro, porque en psicología dicen que el pasado genera ansiedad y el futuro genera lo que sería depresión. Entonces, realmente lo que buscamos nosotros como seres humanos es encontrar efectivamente la caja de Pandora de la felicidad, pero la felicidad se adquiere con uno mismo. El hecho de poder encontrar ese camino hacia una espiritualidad y hacer una mejor versión de nosotros mismos. Ese es mi punto de vista. Genial, gracias, Patri. Continúo. Lo que vamos a ver son cuestiones desde la religión e incluso pseudo religiones o prácticas que se terminan siendo dogmáticas, ¿no? Pero que decir, bueno, si giro esto, cambio mi karma, ¿no? O si prendo una velita de tal forma, color, o si hago tal oración, es como anulo el karma malo de toda mi vida. Y es como, tales son formas que incluso a veces terminan cayendo en el fanatismo y al mismo tiempo también en la ignorancia, de decir cómo estos dogmas terminan haciendo a la gente creer que de tal forma pueden evitar o hacer esta especie de facilismo espiritual, digamos, que habíamos estado hablando antes. Incluso con cuestiones de prácticas que se veían desde la antigüedad, tipo como hay que sacrificar animales para que los dioses nos ayuden, por ejemplo, o para que llueva, o para que no haya sequía, o para que tengamos abundancia, o vaya a ser cuantas cosas más, ¿no? Y las religiones, si bien ofrecen soluciones para las personas que están sufriendo, que justamente que acepten determinado sufrimiento a cambio de una creencia, ahí están estas determinadas pautas o determinados dogmas que terminan haciendo que se vaya mucho hacia estas cuestiones externas, ¿no? Y a veces hasta lo fenomélico, como si fueran una especie, como decía, de facilismo espiritual para eludir nuestras propias responsabilidades y decir como, bueno, si me la mando no pasa nada porque hago tal cosa y listo, ya está. Sin entender desde cómo es que se accionan las leyes universales y que no se puede eludir la propia responsabilidad, así como
como tan fácil, digamos. Y hay como cuestiones muy analíticas desde lo científico, pero hay cuestiones que no se pueden medir. Así como a lo sumo, por ejemplo, las emociones, al principio que compartí esta lista de 22 estados emocionales, que sería una aproximación tal vez, pero no tenemos tipo un felicidómetro que nos colocamos como una especie de termómetro y nos dice qué tan feliz estamos hoy. Sí nos podemos medir la temperatura, el peso, cuestiones que van a ser como más objetivas, pero no podemos medir un karmómetro, no sé cómo sería, un medidor de karma. Entonces que te vayan diciendo qué tanto karma tenés o no, o qué tanto karma vas generando. Pero para eso justamente es este proceso de la autoobservación, que es el que hablamos inicialmente también desde la conciencia y desde el discernimiento mismo. Entonces, bueno, estaba esto que quería comentar de tipo echar la culpa, no, porque el otro, no, porque aquel y demás. Y básicamente no hacernos cargo de cuestiones que tienen que ver como un poco más con la personalidad. Y si lo vamos a ver un poco más desde la separatividad misma, y la analizamos incluso desde un contexto evolutivo, veremos que la separatividad es una fuente que hasta el día de la fecha incluso genera angustia, y una intensa angustia, porque estar separado significa estar aislado, sin la posibilidad justamente de utilizar distintos recursos humanos propios de los grupos. Y estar separado puede significar desde estar desvalido en distintos ámbitos, que uno puede ser incapaz de estar en armonía con el mundo, incluso afectivamente, físicamente, materialmente, de distintos lados. Pues como, ¿por qué hay tanto miedo a que si le caigo mal a la gente, o que si esto no le gusta, que si esto no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla? Y ahí incluso los miedos, si lo vemos como tipo la emoción oculta y la emoción pública, digámoslo así, y estaría incluso hasta el miedo a morir, porque si yo no le caigo bien a la manada, llamémoslo así como más en términos animal, es como, si yo no le caía bien desde el paleolítico, digámoslo así, a mi grupo, significa que me quedo fuera del grupo, y si me quedo fuera del grupo viene el dientes de sable y me termina comiendo. Por eso es que también esta cuestión de la separatividad es algo que al día de la fecha cuesta muchísimo, y es lo que termina generando también la codependencia, esta dependencia justamente de los demás. O sea, el relato bíblico de Adán y Eva lo que expresa justamente es la experiencia de la culpa y la vergüenza que se da en la separatividad. Justamente después de haber comido Adán y Eva el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es justo ese nombre, y justamente después de haber desobedecido, que si lo vemos el bien y el mal no existen si hay una libertad para desobedecer. Entonces, después de haberse vuelto humanos, de haberse emancipado de esa originaria armonía animal de la naturaleza, o sea, es decir, después de que su nacimiento como humanos, entonces vieron que estaban desnudos, como dice en la Biblia, y ahí se notaron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. ¿Y qué es lo que pasa? El hombre y la mujer se hicieron conscientes de sí mismos, y que existe como ese otro, y existe esa separatividad. Volvemos a las definiciones en sánscrito que vimos al principio, y reconocer esa separatividad siendo justamente como si fueran desconocidos el uno del otro, como si fueran dos personas que no se aprenden a amar. Justamente el amor tiene que ver con la cohesión, no con la separatividad, es justamente lo opuesto. Y eso es lo que también termina generando en la sociedad por ahí la condición de la soledad. El que se queda solo, para el inconsciente, termina siendo alguien que se muere, física o metafóricamente. Entonces, el hombre se termina viendo muy afectado, el hombre, por decir, el ser humano, se termina viendo muy afectado si no puede liberarse de esta prisión y extender la mano justamente para unirse con las demás personas del mundo exterior. Y en la sociedad humana justamente la unión en el grupo y la forma de separación que por ahí puede existir es lo que termina haciendo que hayan confusiones, que hayan problemas y demás. Pero a lo que iba a ir con esto es sobre cómo se ven las cosas, y si nos vemos como un centro separado de los demás. Si me siento juzgado, si me siento atacado, si siento que tengo que defender. Yo creo que si existe cualquiera de estas cosas, ya sea o defender, yo doy el ejemplo de defender, pero aún así también termina siendo una forma de separatividad. Si yo estoy defendiendo algo, estoy separado. Si ataco, estoy separado. Si estoy juzgando, estoy separado. Entonces incluso hasta la condición de la mentira termina siendo una separación. Y todo esto termina siendo lo que vimos en el árbol de los Kleyas,
forma de la ignorancia. Hablando de esta separatividad, ¿cuál sería o cuál es la consecuencia de vivir en esta separatividad? Bien, Patri, te escuchamos. Bueno, yo creo que la consecuencia de vivir así en separatividades no la envidia, el coraje, el rencor, el resentimiento hacia otras personas y el no vivir en unidad, ¿no? Ese es mi punto de vista. Bien. Gracias, Patri. Bien. Yo Este, puedo sí. decir. Sí, sí, por supuesto. La consecuencia es el proceso de involución y evolución en el que nos encontramos también, podría ser. Sí, o sea, yo lo tomo como que la separatividad en sí es una forma, es de lo que definimos el principio de la ignorancia, pero sí podemos tomar, tal vez, y no se me viene ahora textual cómo es, pero esta cuestión de, Blavatsky lo comenta, ¿no? Si no, por favor que alguien me corrija, que era de cómo el cuerpo físico, digamos, la materia va evolucionando o va creciendo cada vez más hacia la materia, hacia el espíritu, y el espíritu se va densificando cada vez más hacia la materia, como que en algún punto se van encontrando y llega a ese punto. Muchas gracias. Bien, esto, bueno, creo que lo puedo omitir un poco, pero es básicamente el cuento de los 5 ciegos y sobre cómo cada uno cree tener como su fragmento de la verdad, pero en realidad están, de vuelta, vemos el símbolo este de los ojos vendados. Y así como cada uno va a pensar que es distinto, pero cada uno ignora lo que sucede con los demás. En esto no me voy a explayar mucho más, pero voy a ir un poco más con lo que sigue. Justamente como la incertidumbre, que es a lo que lleva esto, ¿no? Lo que hablamos, que antes se comentó de la ansiedad, se habló del pensar constantemente en el pasado, en la inseguridad que se produce y justamente en la incertidumbre, que es algo que se caracteriza con mucho énfasis también en los tiempos en los que vivimos, además de lo que comentaba al principio, la vorágine, la inmediatez y demás. Así como de fácil se va a la euforia, se puede ir a la depresión. Entonces, ¿desde hasta qué punto somos dueños de nuestras emociones, de cómo vivimos y de qué formas vivimos? Por eso justamente la teosofía lo que nos invita es a caminar con nuestros propios pies. Por eso que hablaba antes de los dogmas. Lo que se estimula es el libre pensamiento. No, aquí nadie, al menos en la sociedad teosófica, nadie te va a venir a decir qué tenés que pensar, qué tenés que decir, qué tenés que hacer, ni nada por el estilo. O sea, lo que se invita es que cada uno sea un libre pensador, como lo que nos incita es a ejercer la libertad desde nuestra libertad interior, si se quiere decir como la libertad última que hablaba Víctor Frank, y cómo desde esta dependencia inicial partimos a la independencia, pero de esta independencia vamos hacia la interdependencia, y esto hago alusión de vuelta al Dr. Kubi, el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pero que habla esto de que no es como la independencia la última instancia, sino es la interdependencia, que con eso voy a terminar, sobre cómo entender y salir de esa ignorancia, salir de esa malla, esa ilusión, esa red, pero entender que en sí estamos juntos y sí somos una red. Pero bueno, ya me voy a explicar un poco más, creo. Entonces lo que justamente, como continuando con lo que incita, va a ser que lo que nos va a incitar desde la teosofía también es asumir nuestras propias responsabilidades y conllevar lo que eso implica. Volviendo al tema puntual que estamos hablando justamente de la ignorancia, es desde cómo nos sentimos separados y cómo a veces estos nudos y estas estructuras mentales que nos hacemos es algo propio y generado desde nosotros mismos, básicamente. Esto de sentirnos separados, de esta incapacidad de percibirnos justamente dentro de esta unidad y de vivir desde el egoísmo, contrario a lo que se postula desde la teosofía del inegoísmo, que en Doctrina Secreta lo explaya bastante más, creo. Yo no, he leído fragmentos. Entonces, ¿cómo pasar de vivir justamente de ese estado de egoísmo, de ignorancia y de sufrimiento, a justamente el altruismo, el discernimiento y la sabiduría viviente? Y aquí creo que esta es la única cita que dejé en el Power, que era sobre Jada Bournier, que dice: el egoísmo descontrolado del presente indica la profunda ilusión en que está perdida la mente humana. Además, ahora está atrapada en el glamour hechizante de sus propias invenciones y falsas especulaciones.
Entonces lo cierto es que vamos a ver es que nos acercamos a este momento donde lo que nos invita es a este buceo interior. Este es justamente lo que hablamos desde el autoconocimiento, donde podemos vivir y experimentar esta frescura y esta belleza de la vida misma, de esta experiencia de vivir, digamos así, más allá de esa cárcel que vimos como generada desde el yo con minúscula, y que hemos construido y hemos ido construyendo estas cáscaras, estas envolturas, y que nos impiden establecer justamente las relaciones naturales, de desenvolvernos con naturalidad, con espontaneidad, con autenticidad. Entonces, básicamente desde dónde nos relacionamos, desde ese lugar, ir como apuntando a ese lugar más ilimitado, más abarcativo, y salir más de esa clasificación y separatividad de la mente fragmentada, justamente porque lo vemos desde esa perspectiva. Y siguiendo con esto que comentaba del autoconocimiento, este proceso de observación de uno mismo, es donde muchos pensadores han diseñado diferentes sistemas, por ejemplo, económicos, políticos, sociales, y hay gente que dedicó su vida justamente a eso y para hacer justamente el bien a todos. Entonces, así como estos sistemas duran un tiempo, la fuerza que aglutina o lo que forma o lo que hace un líder, también después, así como se puede formar, se puede desarmar o pasan a la historia, como los grandes imperios, ¿no? Que tuvieron su apogeo y luego desaparecen. Entonces, voy a esta pregunta. ¿Es posible alcanzar el autoconocimiento? Desde cómo planteamos el hecho de, bueno, lo que he ido comentando. Si quieren un comentario y continúo, así termino. Bueno, creo que es posible alcanzar este conocimiento a través de lo que sería, pues, no sé, libros, talleres, pero al final de cuentas uno viene arrastrando de vidas tras vidas el conocimiento adquirido que hemos tomado o que hemos adquirido a través de estas encarnaciones, lo venimos a plasmar en nuestra última vida. Aunque nada se pierde porque todo se retoma, aún así cuando nosotros partamos, volvemos al punto en donde nos quedamos y ese conocimiento nos va a abrir puertas para nuestras vidas futuras. Araceli, tenés que abrir el micrófono. Sí. Les decía que sí, sí estoy de acuerdo en que se puede adquirir el autoconocimiento y se va a ir dando de acuerdo a la autoobservación, ¿sí? El darnos cuenta de nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, nos va a hacer que seamos un tanto más, que se vaya incrementando un tanto más nuestra conciencia e incluso se vaya eliminando poco a poco el ego, precisamente poniendo énfasis en esta autoobservación. ¿Sí? Es todo, gracias. Pero sí, excelente. Gracias, chicas, por sus contribuciones. Gracias. De hecho, justamente Blavatsky lo que nos comenta es que la primera necesidad para la obtención del autoconocimiento es volverse profundamente consciente de la ignorancia. O sea, sentir cada fibra del corazón de uno sobre cómo se autoengaña innecesariamente. Esto algunos tal vez lo hacen con este trabajo que ahora se comenta mucho de Jung, de la sombra, ¿no? Integrar la sombra como... Pero que también es necesario entender, bueno, que dentro mío hay cosas que tal vez no son tan lindas. Y bueno, y también es como blanquear eso. Blanquear en el sentido de, bueno, sacar o algo por el estilo. Y como segundo requisito, también es justamente la convicción aún más profunda de que tal conocimiento, estamos hablando del conocimiento intuitivo y el conocimiento certero, puede ser obtenido mediante el esfuerzo voluntario. Y la tercera, y más importante, es justamente una indomable determinación para obtener y afrontar ese conocimiento. Entonces, en estos tres pasos que ya vimos, primero, dijimos conciencia e ignorancia, resumiendo. Segundo es el esfuerzo voluntario. Y tercero, la determinación.
Y acá vemos que podemos haber leído muchísimos libros y tener un montón de cosas y cursos y seminarios y diplomas y demás, pero eso no asegura el conocimiento uno mismo. Al menos en mi experiencia, bueno, ya no me voy a explayar mucho más, pero en mi experiencia, por ejemplo, una vez conocí a alguien que tenía muy poco conocimiento académico, pero tenía un conocimiento de sí mismo impresionante. A lo que quiero ir es como extender y explayar un poco más esta cuestión de la solidaridad, que existen también lazos que unen, de que existen emociones humanas que florecen y que nos hacen justamente abrir esa cárcel mental y esa trampa, digamos, de sufrimiento de que todo está mal en el mundo y que todo es como algo que me ataca. Y que esa, si se quiere, como, si quieren decir Samadhi, si quieren decir Nirvana, pero o aquí ahora estado presente, como también comentaron antes, de conexión con el todo y de sentimiento de unidad, que sería justamente lo opuesto que hemos visto previamente como concepto de separación. Entonces la idea clara de entender o sea, transformar esta idea y entender en vez del altruismo, el egoísmo, perdón, el altruismo, o en vez de la mente separada, la mente que une. Entonces, entender justamente las problemáticas, que existen problemáticas globales, pero cuál es como la corresponsabilidad y las soluciones que vivimos desde nuestra parcialidad. Y creo que este espacio desde la sociedad teosófica justamente en numerosas veces se ha visto este cambio de mirada. Y bueno, ¿qué es lo que se transforma? Bueno, acá esto creo que ya lo voy a omitir por las dudas y si en todo caso hacemos algo más de preguntas después. Pero, pero ¿qué es lo que se transforma? Y aquí a lo que iba a ir es, y creo que algunos se darán cuenta que, bueno, claramente a qué voy a ir haciendo alusión, que también es algo que hablamos de la sociedad teosófica, por algo claramente empezamos muchas veces y terminamos con el mantra de la unidad. Y también eso es para toda otra clase, si se quiere, el mantra de la unidad y lo que significa. Pero, pero ¿qué tiene que ver el círculo? ¿Por qué se habla del círculo? El círculo es equidistante para todos, o sea, como la mesa de fe altura, ¿no? Es como lo que da también, además del círculo, esta idea de la totalidad y sobre cómo está esta pertenencia, desde lo que claramente vemos, bueno, ya lo voy a decir directamente, pero el primer objetivo, que no se distinguen ni naciones, ni religiones, ni orientaciones ideológicas, ni sexuales, ni de casta, ni de creo. Fíjense que es algo bastante, entre comillas, bueno, sí, bastante innovador para su tiempo, pero esto ya estaba en los postulados desde 1875 en la Sociedad Teosófica. No es algo que se empieza a hablar desde estos últimos años que se habla de inclusión. Entonces el espíritu de la fraternidad, el espíritu de la unidad, es algo que ya venimos hablando hace bastante. Y si bien el mundo está dividido por conflictos y que surgen posturas y confrontaciones y que estos individuos contra aquellos o estos pueblos que se pelean entre sí, naciones incluso y demás, lo que nos invita a ver es con afecto y con una consideración mutua y compasión. Y todo esto justamente puede motivar a la búsqueda, como vimos previamente, la búsqueda genuina hacia el interior de nosotros mismos. Esa elección voluntaria donde justamente nos desarrollamos desde nuestro interior hacia lo superior que existe dentro de nosotros mismos. Así cambiando el egoísmo por el altruismo, que ya lo hemos dicho, y deshacerse de lo que está separado, de la mente fragmentada, de la mente chiquita, si se quiere. Abrir esa cárcel mental que vimos que se creó antes para poder percibir esa unidad que es esencial y esa unidad que nos, valga la redundancia, nos une con todos. Y eso, tal vez si lo dijera como palabra clave, sería la fraternidad, que incluso está escrita explícitamente ya en nuestro primer objetivo. La fraternidad no es algo que pueda comprarse o venderse o que alguien te da o que se impone, mucho menos, pero es un proceso y es un proceso de afuera para adentro, pero que también surge a la inversa, que surge desde el interior, o sea, es como desde todo hacia todos lados y que surge con la decisión voluntaria de construirse como un ser humano amoroso y compasivo. Es ese mismo estado de vibración, por eso es que hacía alusión también al estado de vibración desde el principio. Y bueno, y por último, la ignorancia, como comentaba Blavatsky en el último libro suyo, La voz del silencio, es algo más místico y que es, básicamente habla la ilusión de la personalidad
la errónea idea del yo soy yo, un hombre o mujer de tal o cual nombre, una entidad independiente, el lugar o un ser separado del todo, esa alma está presa en las redes de la ilusión llamada la gran herejía. La herejía de la separatividad, la herejía de la creencia en la separatividad del alma o del yo interior, del yo único, universal e infinito. Que dice, condúceme del real a lo real, condúceme de la oscuridad a la luz, condúceme de la muerte a la inmortalidad, y eso está en los Upanishads. Bueno, para quien guste puede buscar más al respecto. Pero, y por último, la bibliografía recomendada. Pensé que ya estaba. La bibliografía recomendada del tema, al menos de lo que he ido viendo, ha sido para andar más en los kleyas y en Avidya, como comentaba al principio, en la ciencia del yoga de Taimi. Bien, ahí estaríamos. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Si alguien tiene algún comentario o algo para decir, bienvenido sea. Muchas gracias, Facundo, muy linda tu trabajo. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar o comentar algo. Ahí levantó la mano Patricia. Sí, tengo una pregunta para Facundo. Mi pregunta es la siguiente. ¿El por qué, a pesar de que nos conocemos a nosotros mismos, tratamos de ser lo más ecuánime en nuestra vida, tratamos de ayudar a otras personas? La pregunta para ti es, ¿por qué no nos permitimos hacer felices? Una bomba. Pero sí, creo que hay como muchos programas que están asociados. Y también es como, bueno, ¿qué consideramos por felicidad? Yo creo que incluso cuando hablamos de felicidad, claro, como felicidad en sí, creo que sigue siendo una trampa del ego. Creo que a lo que apuntaríamos en sí es a la plenitud, pero no a la felicidad. Pero la felicidad en sí sigue siendo parte de este estado pendular. Es como entender el equilibrio. Si estamos en plenitud, estamos en este estado de expansión, de unidad, de abarcamiento del todo. Pero la felicidad termina siendo también un sesgo y algo acotado y fragmentado. Es negar lo demás que hemos estado hablando previamente. Es decir, como bueno, existe, como cuando vimos el trabajo de integración de la sombra que salían las mariposas y demás. Bueno, que dentro de nuestro existen un montón de aspectos, entre comillas, lindos y no tan lindos, más allá del contexto, digamos, o sea, más allá de los juicios. Y por ahí tiene que ver, sí, con lo que decía, con programas, que pueden ser programas que vengan incluso de vidas pasadas, si hablamos de karma. ¿Se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, la clase karma, que veíamos tipo karma individual, colectivo y demás? Por ahí se tiende a pensar que el karma es como solamente lo que hice en esta vida, pero hay cuestiones previas también. Hay cuestiones que incluso no son intrínsecas nuestras. Entonces, para mí tiene que ver con eso. ¿Y qué es lo que venimos a aprender? Y también como muchas, de hecho justo iba a escribir un post, tengo pensado escribir algo de eso, sobre cómo hay cosas que inicialmente parecen que son una desgracia a veces en la vida y a veces terminan siendo una gran bendición. Pero estas palabras que yo digo que tienen que ver con el ego, por ello incluso hablo cuando se dice de fe o incluso de esperanza. A mí que me encanta la mitología. ¿Han visto el mito de Pandora? Que justo comentaron en un momento de Pandora. El mito de Pandora dicen que era una caja que contenía todas las desgracias para la humanidad y todo lo malo y demás, todos los demonios. Es como un regalo que le dieron al hermano de Prometeo, a Epimeteo. Y le dijeron, no aceptes nada de los dioses. ¿Y qué hizo? Aceptó el regalo de los dioses. Porque venía en forma de tentación, ¿no? Venía en forma de una mujer hermosa que se la ofrecieron, o Hermes se la ofrece y tenía esa caja. ¿Y qué hace? Abre la caja. Y salen todos los demonios, las enfermedades, las plagas y todo lo, entre comillas, malo, y todos los azotes para el hombre surgen. Y al último estaba la esperanza. Y por ahí en el mito, bueno, cuando uno lee o escucha el mito, dicen, y la esperanza es lo que le da ese sostén al hombre. Pero yo también me planteo, ¿y si la esperanza también es un demonio? Porque digo, y esto es un planteo personal también que me hice después de reflexión sobre el mito. Pero otra es porque siempre la esperanza te hace tirar hacia adelante, como esta zanahoria que vimos de la mula, ¿no? Como la felicidad siempre está adelante, o la esperanza siempre te hace ver que
más adelante, ¿no? Como en Argentina al menos se dice cuando algo es muy largo, tipo más largo que esperanza de pobre. Porque siempre te hace ver que allá adelante va a estar algo mejor. ¿Y por qué no disfrutamos del aquí y ahora? Capaz que esa esperanza, que entre comillas parece una virtud, termina siendo algo, o bueno, al menos es la percepción que tengo hoy en día, termina siendo algo que te hace patear nuevamente la felicidad y algo que justamente hace que hoy, aquí y ahora no seas feliz. Bueno, ya, hasta ahí mejor. Está Margarita y después quería hacer un comentario también. Gracias, Facundo, por todo lo que nos has ofrecido, hermosísimo. Y quería aportar algo a la pregunta de Patricia, porque creo yo que el autoconocimiento no está ligado solamente a la parte física, a nuestro ser inferior, a conocernos de lo que realmente somos. Esa chispa divina que está indesprendida de aquello más sublime que se encuentra en la unidad de vida. En ese espacio al que todos deberíamos, en el cual deberíamos estar, vamos a estar todos en un futuro, que es desde allí de donde vinimos y a donde vamos a ir definitivamente. Eso quería aportar, porque conocernos físicamente, sí, nos miramos al espejo, sabemos quiénes somos, que sean nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, sabemos que somos un 50% tenemos de negatividades y otro 50% de estados, digamos, de virtudes, pero eso no basta. Lo que tenemos que hacer es conocernos, reconocernos como seres espirituales realmente que somos, que se manifiesta en la unidad de vida, y de paso aceptar, ¿no es cierto?, tanto las virtudes como lo negativo que tenemos todos, tanto en uno mismo como en el resto de la humanidad, en todos los niveles. Nada más. Yo un poco también me quedé enganchada con esto de la felicidad. Recuerdo haber leído en estos días que uno no debería buscar la felicidad, sino que eso es una especie, es una forma diferente de ambición. ¿Sí? No ambiciona una cosa física como una casa, un auto, pero es una forma diferente. Pero por otra parte, o sea que la felicidad viene cuando uno, como quien dice, menos la espera. Pero por otra parte, pensaba que en la medida en que nosotros como personalidad empezamos a cumplir nuestra función de ser instrumentos de lo interno, de esa tríada superior, en esa medida empieza a venir una especie de felicidad, que es la felicidad de lo interno, que por ahí no es lo mismo, o sea, la personalidad a lo mejor tiene sinsabores, problemas y cosas, pero está eso otro también. Creo que eso tiene que ver. No es un camino corto, digamos, un camino de varias vidas. Es así como dice Emilce, la felicidad real, digamos, más verdadera, es la que se siente interiormente. Y ser feliz no significa que uno tenga que andar a las risas y a la enfiestada todo el tiempo. Es porque nos enfrentamos a muchos problemas, pero desde que uno ha logrado un estado de conciencia determinado, es sublime, hermoso, uno vuelve a este estado, digamos,
mirando la vida desde otro punto de vista, mirándolo y aceptando todo como que es lo que hay que hacer, aceptar lo que nos toca a cada uno. Ahí en el En chat, este caso a mí misma. puso Gabriel una frase de Eclesiastés: la felicidad no es de este mundo. Si te parece, podemos hacer la invocación de la unidad, si vos querés, si no la tengo acá a mano. Sí, perfecto, Martín. ¿La tenés a mano? Sí, sí, sí. Vale, porque justo como, nada, la cuestión que no estoy en casa y yo tengo ahí, Por tenía eso, la campanita. no te y quería las cosas. sorprender, por eso te la ofrezco. Genial, sí, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Hacemos el cierre entonces. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que él es, por lo tanto, también uno con todo lo demás. Muchas gracias.